Somos Boyacá Noticias. 8 de la mañana, 1 minuto. Vamos a iniciar la tercera hora de información en Boyacá 95.6 y vamos a iniciar con invitados. Está con nosotros en la mesa de trabajo Germán Francisco Pertús. Él es el gerente del Hospital Universitario San Rafael de la ciudad de Tunja. Pues gerente, buenos días, bienvenido a la información. Muy buenos días para ti, para todos los boyacenses, para todas las personas que nos acompañan hoy en la mesa de trabajo de Boyacá 95.6. Gracias. Varios retos tiene usted durante este año 2023 frente a la gerencia del Hospital San Rafael, pues porque el hospital ha venido atravesando momentos interesantes de modernización, de actualización, de ampliación. ¿Cuáles son precisamente esos retos, los principales retos que usted espera cumplir durante esta vigencia 2023? Bueno, los retos los vamos a dividir en dos. Un reto que es el reto que tiene que ver con la infraestructura y la modernización del Hospital San Rafael de Tunja, como tú muy bien lo has mencionado. Pues quiero aquí hacer una acotación pequeñita. Los estudios del actual Hospital San Rafael de Tunja, el que todos conocemos, datan de 1969. Muy seguramente ninguna de las personas que están en esta mesa había nacido para cuando los estudios del Hospital San Rafael estaban en proceso. El hospital, esos estudios terminaron en el año de 1972, hace 50 años. Y el hospital fue entregado hace 32 años. Para las personas curiosas puede buscar ahí en Google cuántos habitantes tenía Boyacá hace 32 años, o cuántos tenía en 1972. Entonces, el hospital fue entregado hace 32 años y en esas mismas instalaciones, en estos momentos no solamente se atiende Boyacá, como fue ideado inicialmente. Es el centro de referencia principal de Casanare, Arauca, todo el sur de Santander, lo que se conoce como la provincia de Vélez, donde está el municipio de Barbosa, Vélez, Site, Puente Nacional, Websa, Oiva, todos estos municipios. Y estamos viendo últimamente que algunos municipios del norte de Cundinamarca están viniendo al Hospital San Rafael de Tunja. Y uno se pregunta, oiga, pero el norte de Cundinamarca, ¿por qué llegaría al Hospital San Rafael de Tunja? Pues cuando tú tienes un paciente complicado y te sabes que tu centro de remisión más cercano en Bogotá está a más de hora y media, pues tú piensas inmediatamente en una alta complejidad que queda a 45 minutos, donde puedes programar fácilmente el desplazamiento de un paciente. Entonces, el principal reto y una de las encomiendas, digámoslo, del señor gobernador, el doctor Ramiro Barragán, claramente es que tenemos que modernizar la infraestructura de San Rafael. Para eso hay dos proyectos, uno a mediano plazo y otro a largo plazo. El de mediano plazo es la remodelación, ampliación y reforzamiento estructural de la antigua clínica de salud COP, la que conocemos como la clínica María Josefa Canelones, la cual va a ser el principal centro de atención materno-infantil de Boyacá, de Casanare y también del sur de Santander. Allí se va a atender todo lo que tenga que ver con el binomio madre-hijo. Afortunadamente la obra se adjudicó el día viernes a un consorcio. Esperamos que hacerle el seguimiento respectivo y lograr que antes de 10 meses podamos contar con ese centro asistencial que fue adquirido en el 2019, que sirvió de centro de atención para pacientes COVID durante la pandemia. Sí. Con gran éxito se salvaron cientos de vidas en estas instalaciones y que en estos momentos pues queremos llevarlo para lo que realmente se adquirió, construir la primera unidad materno-infantil del oriente colombiano. Ya se adjudicó la obra, esperamos que todo salga bien. La intervención comenzará más o menos la primera semana de febrero. Y pues digamos que esta es la apuesta a mediano plazo, ya que esperamos que para el mes de noviembre estar funcionando allá. Va a haber ampliación. Los que conocen la clínica de salud COP saben que hay unas terrazas grandísimas. Esas terrazas se van a ampliar, ahí van a quedar unidades de cuidado intensivo neonatal, pediátrico y unidades de cuidado intensivo materno. De tal forma que por fin esa capacidad instalada que fue diseñada para la Boyacá de hace 50 años, poderla hacer crecer de una manera significativa en el gobierno del doctor Ramiro Barragán. Esa es la apuesta a mediano plazo. A largo plazo hay un macroproyecto que logramos en el mes de diciembre sacar viabilizado del Ministerio de Salud, que corresponde a la tercera torre. ¿De qué se compone la tercera torre? Se compone de una nueva unidad de urgencias, la cual tiene más de 100 unidades de observación, para que el departamento realmente cuente con una verdadera unidad de urgencias, centro de referencia departamental. Una torre de alta complejidad de 5 pisos. En esa torre de alta complejidad de 5 pisos habrán servicios como resonador, tomógrafo, laboratorio de biología molecular, bueno,
en fin. Y por último, un anexo de cáncer. Son las 3 edificaciones que comprenden esta ampliación de San Rafael. Es un macroproyecto. Inicialmente el Ministerio de Salud nos viabilizó el proyecto el 28 de diciembre por un valor de 122.000 millones de pesos. El departamento de Boyacá, gracias a la gestión del doctor Ramiro Barragán, hace una cofinanciación de 32.000 millones de pesos. Están haciendo todas las gestiones, la bancada parlamentaria del departamento, el señor gobernador, este gerente quien les habla, para lograr que el Ministerio de Salud pueda cofinanciar el resto o por lo menos una parte. De tal manera que en este año 2023, ojalá antes de junio, podamos iniciar con la primera etapa. Este es el proyecto a largo plazo que le va a permitir al departamento de Boyacá en 3 o 4 años contar con un verdadero hospital que cumpla con las necesidades de la capacidad instalada que en estos momentos necesita. Esos son los 2 proyectos de modernización a mediano y a largo plazo. Pues bastante ambiciosos. Gerente, ¿cuál es la capacidad actual que tiene el Hospital San Rafael? Usted nos habla sobre todos esos municipios y departamentos que cubren en el tema de atención. ¿Y cuál es la capacidad que tiene hoy el hospital? Bueno, digamos que la capacidad instalada del hospital se quedó pequeña hace poco, como lo estaba diciendo desde el principio. En estos momentos, la sobreocupación del servicio de urgencias, hablemos más de la capacidad de la sobreocupación. La sobreocupación del servicio de urgencias todos los días está por encima del 250%. O sea, ahí están las características de que los gobiernos nunca se preocuparon por ampliar nuestro hospital. La capacidad de la sobreocupación de hospitalización generalmente está en el 180%, lo que nos obliga a decretar alerta roja y todas las semanas. Eso es algo absolutamente normal en el hospital, encontrar la sala de urgencias completamente llena hasta los pasillos. Siempre está así. 200 camas con las que cuenta el hospital obviamente son insuficientes para el hospital más grande de todos los boyacenses. En urgencias, pues obviamente todos los días hay camas instaladas. Yo siempre les digo a mi equipo en estos meses y medio que yo enfrente del hospital que parecemos topos. Cualquier huequito que vemos vamos metiendo pacientes. Y esto nos lleva a un proyecto a corto plazo que se comenzará a ejecutar ahorita en el mes de febrero y que esperamos que antes de 4 meses nos permita contar con una ampliación de urgencias al interior de las instalaciones del hospital que nos ayude de cierta manera a que esa sobreocupación del 250, del 300%, pues hombre, no sea en esa medida. Eso tiene que ver con que muy seguramente los consultorios de consulta externa que conocemos del Hospital San Rafael de Tunja van a salir del hospital. Para eso vamos a alquilar unos consultorios en la misma zona, de tal forma que la consulta externa nos permita que esa área sea de expansión de urgencias. De tal forma que logremos por lo menos... yo calculo que tener un 50% más de capacidad instalada en urgencias, que en estos momentos es el punto más neurálgico de todo Boyacá. Y aquí valga la pena hacer un llamado a todas las personas para que hagamos uso racional de los servicios de urgencias. Que sepamos qué es una urgencia. Es que me está doliendo un ojo, entonces me voy para urgencias de San Rafael. La atención en urgencias, valga aclarar, y qué pena que me tome estos minutos para contarle a todos los oyentes, las urgencias no se atienden en orden de llegada en ningún hospital. Las urgencias se atienden según una clasificación que se denomina triage. El triage 1 es una urgencia vital con riesgo de muerte inminente y su atención es inmediata, y en eso el Hospital San Rafael es especialista. El triage 2 es un riesgo para la salud y con secuelas permanentes para el paciente y se atiende en 20 minutos, para lo cual el Hospital San Rafael también es excelente. Viene el triage 3, el cual se puede atender hasta 2 horas después de que llega el paciente. Viene el triage 4, que se puede atender hasta en 3 horas después de que llegue el paciente. Y por último viene el triage 5, donde el paciente tiene que entender que puede esperar hasta 4 horas para ser atendido. Lamentablemente el triage 4 y 5 son los triages que más insatisfacción nos generan. Sí, claro, pero ¿en qué porcentaje llegan esos pacientes? ¿Qué número de pacientes llegan en esa clasificación de triage 4 y 5? 75% de nuestros pacientes. Entonces la gente no ha entendido que el servicio de urgencias no es para ir a pedir incapacidades, que el servicio de urgencias no es para ir cuando amanecemos en Guayabados y que no podemos ir al trabajo. Que el servicio de urgencias no, es que hoy amanecí con dolor de cabeza, me voy para urgencias. Que hoy, en fin, es que hace 8 días estoy con dolor de garganta, entonces me voy para urgencias. Sí, el Hospital San Rafael es un hospital de puertas abiertas, donde no devolvemos a nadie, y menos ahora con las adecuaciones que vamos a hacer. Pero sí es un llamado muy respetuoso a todos los usuarios del Hospital San Rafael para que hagamos un uso racional de los servicios de urgencias. Accedamos primero a las consultas electivas por medicina general que brindan las distintas EPS, que brinda la misma ES Santiago de Tunja. Yo sé que a la gente le gusta ir a San Rafael porque en últimas, al final de esperar,
los va a ver un especialista y le van a hacer todos los exámenes. Eso es una gran fortaleza. Pero también debemos entender que no podemos seguir congestionando los servicios de urgencias del principal hospital del departamento. Doctor Pertus, bueno, ese es un tema muy importante y los proyectos que usted cita obviamente necesitan dinero, hay una cofinanciación del gobierno departamental y bueno, se buscan recursos del orden nacional. Pero ¿cuál es la realidad fiscal del Hospital San Rafael? Porque eso es una IPS pública que finalmente cada vez pues le adeudan las EPS muchísimo dinero y bueno, en ese sentido también depende en gran parte pues el funcionamiento, la operatividad y bueno, todas esas proyecciones que usted acaba de citar. Bueno, hay que entender que el Hospital San Rafael y todos los hospitales de Colombia acaban de salir de algo histórico, que es atender una pandemia. Atender una pandemia sin estar preparados en el país, pues obviamente implica desbordar el gasto. Y al desbordar ese gasto, pues uno lo que espera es que las EPS respondan con recursos. Lamentablemente para el Hospital San Rafael de Tunja y para muchos hospitales del país, las liquidaciones de las EPS nos han dejado bien parados. Con esto no quiero decir que la gestión que hizo de manera excelente el doctor Yamid Hurtado haya sido mala, no. Al contrario, al doctor Yamid Hurtado y a su administración hay que agradecerle que enfrentaron la pandemia con éxito. Por eso el bajo número de cifras de mortalidad en Boyacá. Entonces hay que hacer un agradecimiento desde estos micrófonos al doctor Yamid Hurtado y a todo su equipo en su momento. Lamentablemente la liquidación de 3 EPS, Medimás, Comparta y Confamiliar del Huila, dejaron al hospital muy mal parado. Más allá de irse con una deuda de 60.000 millones de pesos, la cual es muy seguramente impagable. O sea, hemos podido ver cómo Salucop, la EPS más grande del país, con clínicas, edificios, carros, fincas, pues no le ha pagado a nadie. La única plata que han recibido los liquidadores, los acreedores de Salucop, fue la plata que el gobierno departamental destinó para comprarles el 50% de la creencia y adquirir la clínica María Josefa Canelones. De resto, en el país no han recibido un peso los prestadores de servicios de salud de Salucop. Ahora imagínense ustedes EPS que no tienen nada a su nombre, que no tienen infraestructura propia, que no tienen clínicas, que no tienen edificios, pues ¿a quién le podrán pagar? Más allá de esa deuda gigantesca de 60.000 millones con la que se fueron estas 3 EPS, Medimás, Comparte y Confamiliar, hay algo muy duro. Es que entre ellas 3, de una manera u otra, aportaban mensualmente al hospital recursos por el orden de los casi 6.000 millones de pesos. Entonces eso hacía que el hospital, digamos que de cierta manera viniera de una manera bien. Lo digo yo que estuve del 2016 al 2019 en todas las juntas directivas del hospital como miembro de junta directiva. Lamentablemente cuando estas EPS se van hace un año y largo, pues estos recursos no sabemos por qué dejan de ingresar al hospital. Los pacientes fueron repartidos en otras EPS, pero esas otras EPS tienen otra red de servicios, mandan sus pacientes a otras clínicas, a otros hospitales, y esa plata en esa medida no volvió a llegar a San Rafael. Y se va creando un hueco. San Rafael cierra a 31 de diciembre del 2013 con una cifra de una deuda bastante importante entre proveedores y bancos, más de 40.000 millones de pesos, lo cual nos pone en una alerta, de ahí que estemos adelgazando nómina, que estemos bajando costos, no como mucha gente dice que llegó el nuevo gerente a sacar a todo el mundo de la anterior administración, no. Lamentablemente nos toca adelgazar la nómina, nos toca bajar costos, porque pues más de 40.000 millones de pesos en deuda del Hospital San Rafael de Tunja, pues no se pagan con buenas intenciones ni se pagan con palabras, eso se paga con productividad. Aparte de eso, que nos enfrentamos de que hace 4 años a los especialistas o 3 años a los especialistas no se les subía salarios. Entonces todos los especialistas comenzaron a presionar por los salarios, los trabajadores administrativos comenzaron a presionar por pago de salarios porque pues obviamente la inflación, todo suma y el poder adquisitivo no se puede perder. Entonces se definieron unos incrementos salariales para el personal del hospital, que es entre 1 y 2 salarios mínimos, el 16%, lo de ley, de 2 a 4 salarios mínimos, el 10%, y las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, el 6%. Para esto pues nos ha tocado hacer ahorros grandes, pero pues igual seguimos funcionando, seguimos siendo ese centro hospitalario querido por los boyacenses y sobre todo el de la principal referencia, no solamente de Boyacá, sino los departamentos aledaños a Boyacá, como ya lo dijimos. Gerente, bueno, ya hemos escuchado algo que está bajo su dirección, bajo su resorte, digamos, y tiene que ver con la infraestructura, bueno, los proyectos, toda la situación fiscal que en este momento afronta la entidad médica, pero hay mucha expectativa, hay mucha incertidumbre también con las directrices del gobierno nacional.
¿Cómo le están sintiendo ustedes ya en los territorios que finalmente son ustedes pues los que también tienen que empezar a afrontar e implementar decisiones que se tomen del orden nacional? Pues digamos que ante la incertidumbre de no conocer un texto definitivo, pues lo que hablemos es pura y mera especulación. Y lo que se está manejando en este momento es una desinformación. ¿Qué esperamos el área de los trabajadores del sector salud y el sector salud, y yo pienso que todos los colombianos, que el remedio no sea peor que la enfermedad? Las EPS son problemáticas, no le pagan a los hospitales, ponen a esperar a todos los colombianos, no son oportunas para la autorización de los tratamientos, de las remisiones. Todos sabemos los problemas de las EPS. Pero si el aseguramiento se lo vamos a pasar al departamento y a los hospitales públicos, pues los grandes conocedores de los sistemas de salud en Colombia dicen que muy seguramente el remedio va a ser peor que la enfermedad. La gran promesa, van a fortalecer los hospitales públicos, maravilloso. Porque las clínicas privadas, cuando no están bien financieramente, cierran sus puertas y se van y chao, no hay problema. Los hospitales públicos no podemos cerrar nuestras puertas. Nuestros hospitales públicos tenemos que seguir independientemente del sistema que llegue o que las modificaciones que haya. Que tienen que haber cambios profundos en el sistema, tienen que haberlos. Dentro de esos cambios está que la plata no la manejen las EPS. En estos momentos, las EPS liquidadas en Boyacá le adeudan al Hospital San Rafael de Tunja 124.000 millones de pesos. Plata que nunca se va a alcanzar a recuperar. Entonces, en estos momentos, esos grandes cambios tienen que ir de la mano de que haya un nuevo flujo de recursos, que los intermediarios, que los gestores de la salud de los boyacenses o de todos los colombianos no manejen recursos, que los recursos ojalá vengan desde el nivel nacional, que esto se enfoque en una atención primaria en salud, donde todos los hospitales y centros de salud de baja complejidad se fortalezcan, porque pues es mucho más fácil y más económico prevenir y hacer acciones de promoción y prevención que están haciendo centros hospitalarios de 124.000 millones. Pero, gerente, la pregunta es, esa desinformación de la que usted habla, esa incertidumbre de la que usted habla, digamos, ha impactado negativamente en las actividades que se adelantan desde ustedes como prestadores de servicio? Pues la verdad no. Porque decimos hay incertidumbre sobre todo con las EPS, entonces usted nos dice, no sé si estamos hilando muy fino o de repente ya especulando como usted bien lo dijo, puede que las EPS en medio de esa incertidumbre pues estén dejando también de girar los recursos que son necesarios para apalancar un poco su tema económico y pues eso también pone en aprietos a las mismas hospitales, en este caso de la red pública. Pues afortunadamente desde hace unos años hacia acá la mayoría de los recursos vienen por la ADRES, la administradora de recursos del sistema. Los giros tesorales de la EPS cada vez son menores, pero pues obviamente el impacto económico para todos los prestadores, tanto públicos como privados, se está sintiendo porque las EPS están con miedo. Claro, ¿sí? Entonces no vamos a seguir. Entonces hay EPS que digamos han hecho una buena labor desde mi punto de vista. Hay otras que han salido del mercado con suficientes y justas razones. ¿Qué va a suceder? Pues la incertidumbre está que no lo sabemos. Que el hospital sigue hasta el último día trabajando, llegue el sistema que llegue, suba el que llegue, pues nuestra misionalidad claramente es atender a la gente de la mejor forma posible. Hay una incertidumbre porque en estos momentos no hay un texto claro de lo que va a llegar al Congreso de la República para su aprobación. No sabemos el gobierno nacional cómo va a manejar estos cambios. Lo único que pedimos es que ojalá el remedio no sea peor que la enfermedad y que el sistema de salud mejore para bien de todos los colombianos. Recordemos que dentro de los listados de la OCDE, que ustedes lo manejan aquí, los he escuchado día a día, Colombia está entre los 10 primeros en sistemas de salud. Que necesitamos cambios, sí. Que somos el país de América con el menor gasto de bolsillo. Hay muy cosas buenas del sistema que habrá que rescatar y que ojalá esperamos los humildes trabajadores de la salud esperamos que el gobierno conserve las cosas buenas y transforme las cosas malas para bien de absolutamente todos los colombianos. La voz es de Germán Pertus, gerente del Hospital Universitario San Rafael. Gerente, hablemos un poco de cómo ha sido el trabajo en equipo, la sinergia que ustedes han establecido con la Secretaría de Salud, el gobierno departamental en cabeza del gobernador Ramiro Barragán, ustedes como hospital. Esa sinergia importantísima para atender una pandemia, pero también para seguir apalancando estos proyectos de modernización, de ampliación, de mejorar la atención y la calidad de atención humana a los pacientes. Yo resumiría la articulación entre el gobierno del doctor Ramiro Barragán, la Secretaría de Salud del departamento y todo el talento humano del Hospital San Rafael de Tunja en una palabra: darle dignidad a todos los pacientes que llegan allá.
En ese orden de ideas, pues estamos haciendo cambios al interior del Hospital San Rafael, construyendo sobre lo construido. Hay programas excelentes que se van a seguir teniendo, hay otros programas que se van a fortalecer, hay otros que pues lamentablemente los vamos a cambiar, pero la idea es poderle dar la mayor cantidad de dignidad posible a los usuarios y a los trabajadores del Hospital San Rafael. Que esa palabra humanización, que está tan de moda al interior de los hospitales, sea en doble vía, porque generalmente hablamos de humanización, humanización y solamente pensamos en el paciente. Los trabajadores de la salud también necesitamos humanización, también necesitamos condiciones laborales dignas. Ojalá el gobierno avance en un tema tan neurálgico para todos los trabajadores de la salud como es la formalización laboral. Allá es donde yo iba, doctor Pertús, el tema de la tercerización, que es un tema que usted desde cuando fue secretario de salud del departamento de Beca pues venía trabajando. Dialogábamos recientemente con la nueva secretaria, que fue gerente del Hospital San Rafael, que pues hay varias etapas y que se espera, por supuesto, avanzar precisamente en acabar un poco la tercerización en los hospitales públicos. En este momento, o cuál es de pronto esa proyección que de sugerencia se le va a dar a este tema, teniendo en cuenta que pues, bueno, no sé si ha sido positivo o negativo el tema de la tercerización, pero pues finalmente los trabajadores de la salud enfrentaron una pandemia, fueron héroes, pero pues todavía no, como que no se les ha dado el valor que ellos merecen. Sí, tristemente, pues digamos que la formalización laboral es un proceso que no puede parar, en el cual el Hospital San Rafael está subido desde hace una gerencia, desde hace más de 2 gerencias está sumido en eso, desde hace más de 10 años viene trabajando. Lamentablemente ese choque de trenes entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud no ha permitido que la formalización laboral se dé en este país, y no es de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. Formalizar significa recursos, significa plata, porque un trabajador por tercerización no le cuesta lo mismo a la institución que un trabajador de planta. Entonces, mientras que no haya una política clara por parte del gobierno, unos lineamientos claros por parte del gobierno y una articulación por parte del gobierno nacional, pues la formalización va a seguir ahí a paso de tortuga. Una de las grandes propuestas que escuchamos en estos días en uno de los foros nacionales es, oiga, ¿y por qué no se hace un estudio juicioso de todos los hospitales públicos de Colombia? Se dice, este hospital puede funcionar con tanta gente y esta gente va a pasar a la nómina del Estado. Como están los profesores, ¿sí? A los profesores no les paga el colegio, sino les paga el gobierno nacional o el gobierno departamental o el gobierno municipal, no sé. Entonces, oiga, ¿por qué con los trabajadores de la salud no hacer eso? Desde el Hospital San Rafael nosotros continuaremos, en estos momentos estamos revisando el proyecto de plantas temporales que ha sido solicitado por el Ministerio de Trabajo desde hace rato. Vamos a avanzar a la medida que nos lo vayan pidiendo, porque los trabajadores de la salud necesitamos dignidad. Esa dignidad fue robada hace muchos años. No fue solamente por la pandemia, esa dignidad fue robada hace muchos años. Recordemos cuando comenzaron las famosas cooperativas, que se quedaban con gran parte del salario de los trabajadores a través de cuotas de afiliación, que no pagaban salud, ni pensiones, ni riesgos profesionales, ni cesantías. Después llegaron las asociativas, que eran peor porque le decía al trabajador, monte con sus amigos una empresa y aquí lo contratamos, y se les quedaba debiendo cualquier cantidad de dinero, y cuando iban a demandar no podían porque ellos eran socios y dueños de esas asociativas. Después los contratos sindicales, que también, pese a que se concibieron de una manera para favorecer al trabajador, pues fue afectando a los trabajadores. Ahorita están las temporales, que hay que reconocerles que pagan salud, pensiones, riesgos profesionales, cesantías, dotaciones, todo lo de ley, y están autorizadas por el Ministerio de Trabajo de este país. Sí, porque es que muchas veces pensamos que los hospitales estamos con tercerizadoras porque queremos o porque eso es el negocio para alguien. No, las tercerizadoras en los servicios de salud en este país están autorizadas por el Ministerio de Trabajo, y esas empresas tienen autorización para contar con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué servicios no se pueden tercerizar al interior de un hospital? Los misionales, la prestación de los servicios por medicina y enfermería, eso no se puede tercerizar. Tú puedes tercerizar servicios de facturación porque contratas una empresa que te responda por la facturación del hospital. Tú contratas una empresa de celaduría, porque eso no es, vigilar no es un objeto social de los hospitales. Vender comida, dar comida, tampoco es un objeto social de los hospitales. Hacer aseo, eso no es de los hospitales. Lo misional de los hospitales es brindar servicios de salud. Entonces, hacia allá es donde tiene que ir la formalización, para que esas personas que han pasado por muchas formas de contratación, al fin puedan tener una estabilidad y no estar de cierta manera al vaivén de la política, al vaivén de muchas cosas. Hay que entender que cuando estos procesos de formalización laboral se surtan, eso no significa que la señora que lleva 10 años ahí vaya a quedar de planta.
porque recordemos que está la Comisión Nacional del Servicio Civil, y la Comisión Nacional del Servicio Civil obliga a que las entidades que abran nuevos cargos o que creen plantas temporales tienen que sacar esos cargos, primero, acudir a un listado de elegibles, y segundo, acudir a sacar a un concurso. Claro, aplica como en cualquier otra Exacto, entidad estatal. Entonces, ese concurso es a nivel nacional. Sí, claro. ¿Sí? Y pasan cosas, yo tengo un ejemplo, en Paipa, pues el alcalde le tocó abrir su concurso, y una institución de la cultura en Paipa no pasó el concurso. Llegó otro señor por allá de otro departamento. Y se la ganó. Y se la ganó, ¿sí? Esos son los riesgos. Entonces, aquí hay que entender, eso es una charla que tendrá que darse con los sindicatos y que el gobierno nacional tendrá que liderar, que el gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud también tendrá que liderar, y pues obviamente el hospital seguirá los lineamientos que el gobierno nacional y el gobierno departamental, pero sobre todo los ministerios de Salud y Trabajo dictaminen para los hospitales. Pues gerente, muy amable, muchísimas gracias y mucha suerte en todos estos proyectos que vienen a corto, mediano y largo plazo. Ojalá nos vuelva a visitar y nos vaya contando un poco cómo van avanzando. Germán Pertús, gerente del Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja, muy amable por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todo el talento humano del Hospital San Rafael de Tunja, que nos ayuden a seguir en este cambio, donde el buen trato y la dignidad sean lo primero. Gracias.